Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un espacio acá en la radio hoy en Televisión Zapping, canal 198, porque tengo el agrado de acá conectarlos con un gran director de teatro, Luis Ureta, quien le he comentado que está con la compañía Teatro La Puerta y con su obra llamada Veredicto, que si bien es del destacado autor alemán Ferdinand von Schirach y ha sido parte de esta compañía desde su fundación en 1990. Y recientemente se adjudicaron a un fondar de trayectoria por sus 35 años de trabajo escénico. Qué bonito y qué placer también de saber que una compañía ha permanecido en el tiempo, ¿cierto, Luis? Y eso también gracias a un trabajo en equipo constante y de liderar en estos tiempos. Bienvenido a nuestro espacio. Hola, muchas gracias por la invitación y efectivamente es un placer y un privilegio ser parte de un grupo que desde los años 90 a la fecha ha desarrollado un proyecto artístico sostenido en el tiempo, en el ámbito del teatro, que ha pasado por distintas etapas, desde los años 90, en donde abordábamos proyectos teatrales que tenían que ver con la adaptación de determinadas obras literarias, poéticas, narrativas, entre ellas la obra de Nicanor Parra. Trabajamos con textos de Huidobro también, la novela Cagliostro, una adaptación juvenil y muy voluntariosa del Zaratustra de Nietzsche en su momento, hasta hoy día desarrollar este proyecto Veredicto, de la mano del apoyo del Estado, a través de este fondo para compañías de trayectoria que consideramos que llega tarde, pero llega y le ha hecho muy bien a un gran conjunto de compañías independientes chilenas que puede ver su quehacer con cierta tranquilidad, por lo menos en un plazo de 2 años, ¿no? Y ya entonces no se está pensando en el día a día, sino que podemos pensar eh, en una mirada de corto y mediano plazo, lo que nos da cierta tranquilidad para apostar por un proyecto artístico que consideramos importante y esperamos que el público también lo sienta y lo perciba así. Eso es importante mencionar. Cuéntanos un poco en qué consiste la obra, eh, eh, cómo nace esta idea, ¿cierto?, de poder mostrarla nuevamente en escena Veredicto. Y claramente para empezar y después obviamente recordar cuándo se estrena, cuándo ya empieza a estar Ujú. abierta, etcétera. Bueno, Veredicto es una obra muy, muy importante dentro de la reciente historia del teatro del siglo XXI. Es una obra que se ha dado en más de 30 países, con mucho éxito. Es escrita por un abogado que luego deviene en narrador y finalmente en dramaturgo. eh, y, y propone un procedimiento que nosotros hacemos nuestro, y es que sea la audiencia, el público, quien determina, de acuerdo a sus impresiones, el final de la obra. En ese sentido, la obra podría inscribirse dentro del marco del teatro relacional, es decir, un tipo de teatro que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, hay un grupo de actores que desarrolla un trabajo sobre un escenario de manera independiente de lo que ocurre en la audiencia. En este caso hay una relación constante desde que el público ingresa a la sala hasta el final, en donde compartimos el mismo espacio-tiempo y compartimos un propósito que es sacar adelante un razonamiento, un acercamiento a cuestiones fundamentales, ¿no? En este caso, divergencias valóricas. Entonces, lo que plantea la obra es un juicio en donde hay un acusado, hay un abogado defensor, fiscalía, hay testigos, pruebas, eh, y una jueza que conduce la situación, un actuario, y finalmente, entonces,
a medida que los datos van siendo sacados a la luz, el público va ponderando sus puntos de vista en torno al problema central que la obra plantea. ¿Y cuáles fueron los desafíos, tanto personales, cierto? Y obviamente porque si se ha eh, mostrado en 30 países alrededor aproximadamente, claramente hay un referente, ¿cierto? En relación a la misma obra. Pero ¿cuál ha sido el desafío como director? Poder volver a mostrarla, ¿cierto? En este contexto sociocultural, Para, totalmente, sí, bueno, las cosas cambian y también tiene ese aporte y esa visión tuya. para mí el desafío es desaparecer como director. En ese sentido, a diferencia de los montajes que ha hecho La Puerta en sus 35 años, hay quizás un sello que pasa por determinadas apuestas estéticas, proyecciones de imágenes, inclusión de determinadas músicas que generan ciertas atmósferas, dispositivos escenográficos, giros o cambios en el desarrollo de la iluminación, etcétera, ¿no? Y en este caso, un desafío es que yo quiero desaparecer, que no haya ningún lucimiento en donde alguien diga qué inteligente el director o qué atrevido, o en fin, sino que sean la situación y los argumentos que los personajes exponen con verdad los que permitan que el espectador se sienta interesado, interesada ella por lo que se le está contando y que dimensione la responsabilidad de tomar una decisión, en este caso que incidiría en el destino de una persona. Y en ese sentido, el espectador es parte de una comunidad, que en este caso sería el jurado, y en un sentido mucho más amplio, entonces esa conciencia de la responsabilidad que nos compete en la toma de decisiones, esperamos que pueda abrir conversaciones y que pueda generar una irradiación a todo nivel en el sentido de que nos interesa mucho recuperar el sentido de comunidad. Eh, y esto no solamente, por supuesto, se circunscribe a ir al teatro y ver una obra, sino que mucho más, más allá. El proyecto incluye talleres de formación, eh, conversaciones post-función y algunas iniciativas con estudiantes, todo lo cual está hermanado con esta idea de que creemos que el teatro, más allá de ser un espacio en donde es posible entretenerse, eh, es también un espacio en donde es posible recuperar este sentido de pertenencia a una comunidad. Y es de las pocas instancias, pensemos hoy día en el contexto del streaming, eh, en donde alguien decide acudir a un lugar junto a otras personas para poner foco sobre lo que se les está contando durante un tiempo, en un espacio, ¿no? Eso ocurre lamentablemente cada vez menos, y en ese sentido se parece un poco al rito de la misa, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una comunidad que decide estar de cuerpo presente durante un tiempo porque cree que algo importante va a pasar. Y en ese sentido, creemos que esta obra tiene ese sentido y nos motiva a todos, diseñadores, vestuaristas, equipo artístico, actores, actrices, productoras, a recuperar esa pertenencia y ese cuidado y ese respeto por las opiniones divergentes de las propias. ¿Y tú sientes que has logrado cumplir este objetivo de desaparecer? Porque si eres el director, el que dirige, pero sin ¿Sí? duda nosotros inconsciente, conscientemente eh, tenemos creencias, ideologías, ¿cierto? Y las transmitimos a través de una construcción de un personaje, de un movimiento, de un lenguaje, ¿cierto? Etcétera.
Es decir, así como visualizo la puesta en escena, por lo menos todo está entregado al diálogo, a la verdad de cada actriz y actor que está en el montaje. Y no hay ningún truco, digamos. No hay músicas que aparecen para generar cierta emoción, ni efectos de video que quieran exaltar tal o cual ideología. Mm. Está todo ahí y confiamos en que la situación es tan poderosa, la que propone el autor, y las posturas que cada personaje aporta, tan ricas y tan eh, significativas para el mundo contemporáneo, aunque la obra haya sido escrita en Alemania, somos parte de un occidente que está cada vez más cruzado por las mismas economías, los mismos fenómenos sociales y por lo tanto no es necesario hacer ninguna adaptación, ¿no? Mm. Salvo que la obra se dice en español y no en alemán. Pero fuera de broma, eh, la idea entonces es que la experiencia directa en donde el público, como te decía y les decía, está en un mismo espacio compartiendo el mismo horario, la hora que hay sobre el escenario es la misma hora que tienen los espectadores, la obra tiene una duración determinada, es la hora que dura la obra, y en ese sentido entonces hay una idea de volver a ese canon de unidad de tiempo, acción y lugar propio del teatro antiguo, ¿no? Mm. Pero en un contexto totalmente contemporáneo. Y particularmente lo relevante acá es el momento final, cuando cada espectador debe tomar un partido respecto de la culpabilidad o la inocencia de Lars Koch, el imputado. ¿Y cómo dialoga Veredicto con la actualidad, con lo que pasa en nuestro país, con el mundo? Bueno, en la obra se alude, por ejemplo, a las consecuencias del atentado de las Torres Gemelas, se alude a la presencia del terrorismo, se alude a la idea de cómo respetamos la vida, cómo consideramos justa o injusta una determinada toma de decisión, cómo nos vinculamos con la violencia, cómo entendemos la responsabilidad que le compete a, por ejemplo, un militar en este caso, que es un aviador. Pero si eso lo pensamos en nuestra realidad chilena, evidentemente, luego del estallido social, hay también uniformados que han vivido procesos judiciales y en ese sentido la obra plantea diferentes niveles de diálogo con eh, los temas universales, abstractos, que no tienen locación o localidad, y los temas locales, ¿no? Si se habla de violencia en la obra, probablemente más de alguno de nosotros se despierte un imaginario relacionado con su historia personal a todo nivel, ¿no? Comunal, barrial, familiar. Ahí, Luis, te quería preguntar, bueno, tú eres director de teatro y por supuesto actor. Eh, el encontrarse con una dirección, con una obra, con los personajes, ¿cierto? Con un guión, con los actores, los colegas, etcétera. eh, ¿Cómo tú has ido aprendiendo y desaprendiendo a la vez este proceso? Cosa que cuando tú me dices, por ejemplo, quiero en esta obra, yo no es, o sea, digamos, en el diálogo, desaparecer. Para mí desaparecer no es estar, pero quizás, claro, tú hablas de la escena, la luz, etcétera, pero ahí te quería preguntar cómo ha sido ese proceso, porque uno entra entero, al 100%, la obra es veredicto. Bueno, conforme pasan los años y uno está en sintonía,
si estamos saludablemente instalados en la realidad, en sintonía con nuestros contextos, ¿no? Entonces, lo que ocurría en los años 90 es muy diferente de lo que ocurre hoy día, en 2026. Y entonces, en ese sentido, hay, en mi experiencia como director, un deseo o una vocación por escuchar y escucharme. Y en ese sentido diría que he transitado desde una dirección que ha impulsado determinadas ideas y principios relacionados con la puesta en escena, con eludir, por ejemplo, todo lo que fuera propio de la realidad. Los primeros 8 montajes eh, no tenían en escena ningún elemento propio de la realidad, eran todos de la fantasía, abstractos, ¿no? El escenario de Zaratustra era un escenario vacío, un círculo que en la parte del fondo sugería una pequeña altura que quería recordar simbólicamente la montaña, y algunas transparencias y un fondo blanco que se tenía de colores, digamos, y, lo mismo con Cagliostro y otras muchas obras. Entonces, eh, eh, y hoy día, con este montaje en particular, el deseo de querer que el público esté al centro es, por ejemplo, una cuestión que me moviliza enormemente. Con Sergio Piña, también integrante fundador de La Puerta, hicimos un trabajo en Concepción que se llamó Te regalo un secreto, que trabajaba con las memorias de los participantes de un taller. Esa, diría yo, es otra experiencia relacionada con este tipo de hacer teatral, ¿no? En donde la interacción directa entre las personas y la instalación de una realidad eh, real, no ficcionada, está al centro del quehacer y de la pregunta, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos vinculamos con lo real? En este caso se trataba de testimonios, ¿no? En el caso de Veredicto, queremos que la experiencia de ser jurado sea una experiencia lo más cercana a una experiencia real, en donde podamos ver lo que votamos, cuantificar lo que votamos y dimensionar lo que significa dentro de este cuento, de esta ficción, lo que ocurre en ese tribunal, eh, dimensionar el valor que implica tener una opinión frente a algo y que esa opinión incide en la realidad, en este caso de una persona que es considerada o bien culpable o bien inocente. Llevándote al escenario más, digamos, de Chile, el teatro, ¿cierto? Lo que pasa con el mundo de los actores, actrices. eh, ¿Crees tú que el teatro sí o sí debería incidir en el público o en las tomas de decisiones? Estamos hablando totalmente desde lo más alto a una persona que vive su vida súper rutinaria, etcétera. O sea, ¿debería incidir? O sea, en el mejor de los escenarios, el teatro debiera ser una experiencia significativa para el público. Debiera tener una, en el mejor de los casos, ¿no? Una pregnancia que luego de terminada la obra y pasados los días, la semana, incluso los años, esa experiencia puede hacer un aporte en, en la, en nuestra manera de ver el mundo y en nuestra manera de relacionarnos con los otros. Así era, por lo menos, esa fue la función del teatro en la Grecia antigua, ¿no? Cuando existía este fenómeno que hoy día conocemos como catarsis, ¿no? Y Edipo se saca los ojos cuando reconoce su culpa y el público en esa acción también reconoce una suerte de identificación eh, que le permite expiar de alguna manera a través de la acción de Edipo
sus propios excesos o sus fallos, ¿no? El teatro ritual de Antonin Artaud también aspiraba a algo similar, ¿no? Que la experiencia escénica no fuera una experiencia que meramente sirviera para entretenerse o conocer una historia más o menos simpática, sino que pudiera transformar al espectador. De ahí su metáfora del teatro y la peste. Lamentablemente, hoy día, después de la pandemia, después de la peste, quizás vemos que no nos transformamos, ¿no? El mundo, si lo vemos pre y post pandemia, sigue replicando muchos de sus sombras o de aquello que nos avergonzaría si que fuéramos los directos responsables de la toma de decisiones con lo que está ocurriendo hoy día en Irán. Así que creemos que el teatro debe ser entretenido, al igual que Brecht, sí, y además de aquello, puede en potencia ser una experiencia que si encontramos a un espectador activo, abierto, disponible para mirarse a sí mismo en este acto particular de la obra, puede tener esta situación algo de mayor desarrollo luego de la obra, ¿no? Eh, a todo nivel, desde el punto de vista emocional, es posible, y también desde el punto de vista racional, ¿no? Como, insisto, sopesamos nuestra toma de decisiones a todo nivel, como padre, como hijos, como docentes, como estudiantes, como pareja, etc. Sí, cuando uno va a ver una obra de teatro, de verdad, tú entraste de otra forma y saliste de otra forma. O sea, es un tren de emociones tan potente que a veces uno se queda mucho más conectada en una escena, en una expresión o quizás en un silencio. Y entonces ahí, ¿qué te pasa a ti como director? Porque si bien una obra tiene su tiempo, ensayo, bueno, tiene todo un proceso muy dinámico y activo. Se llega el momento del estreno, que es como o una liberación o, al contrario, un hilo conductor para seguir nutriéndolo y que no quede hasta ahí la obra, ya terminó la última función y viene la próxima. A ti como persona, como director, como actor, ¿qué es lo que te pasa sensorialmente, visceralmente? O sea, a ver, dijiste al principio de tu pregunta que una obra de teatro te transforma. Yo no aspiro a eso en algunos casos, pero son contadas las obras de teatro que nos transforman, Ya. eh, creo yo, ¿no? Así como son contadas las buenas películas que realmente quedan ancladas en nuestra memoria y cada tanto resuena alguna imagen o algún tema, ¿no? Como la naranja mecánica, por decir una. Mm. Eh, este, entonces, creo que la naturaleza de este texto y el procedimiento que involucra el montaje, ¿no? En términos de que el público está permanentemente siendo apelado, nunca desaparece, siempre está presente, al contrario del director, es una aspiración. Y para eso, por ejemplo, estamos muy preocupados de resolver, el de estreno es en mayo, estamos a tiempo. Estamos muy preocupados de resolver el tema del conteo de votos. Entonces, Sí. queremos que el Matucana, la obra se estrenará en Matucana 100. Eh, Tiene un aforo estándar de 350 personas, pero puede llegar a un aforo de 500 personas. Entonces, contar 500 votos no es sencillo. Hemos explorado distintas alternativas y queremos que el conteo sea totalmente fidedigno. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algo que estamos junto a una socióloga queriendo, y a Sergio Piña, queriendo resolver de la mejor manera. Y hay algo que tenemos muy en el foco. Y yendo ahora al final de tu pregunta,
Sí, son escasos esos montajes en los que uno realmente siente que hay algo trascendente, algo que se te ha revelado. Y en general pasa en mi caso, por lo menos, cuando hay una actuación eh, o una performance, si es que es danza, que da cuenta de una particularidad en la manera de hacer, de una técnica que requiere un largo proceso de ensayos y una gran precisión, eh, o de temas que por su naturaleza y forma pueden resultar eh, significativos. Por ejemplo, hay un cineasta iraní, eh, Panahi, que a mí me resulta siempre muy revelador en cuanto a sus propuestas, ¿no? Tiene una película que se llama This is not a film. Él tenía prohibido por el régimen iraní, mira, vuelve Irán a salir a la conversación, tenía prohibido hacer películas producto de que sus temas siempre estaban revelando eh, cuestiones relacionadas con las injusticias y el patriarcado, ¿no? Y bueno, entonces, frente a esa prohibición, él hace un experimento, llama a un camarógrafo amigo y conversa con él. Entonces, esa conversación, de acuerdo a su criterio, no es una película, es una conversación que está siendo grabada. Y en esa conversación él cuenta, digamos, cómo no ha podido filmar, en fin, hay una enorme cantidad de temas y de eh, toma de decisiones muy relacionadas con Latinoamérica, ¿no? Con la precariedad. Entonces cuenta con un masking tape en el living de su casa, cómo era la locación, y él actúa a los personajes que había convocado para la película. Entonces, en ese sentido, es una de las joyas que atesoro como obra artística que expresa la complejidad que significa hacer, en este caso cine, pero también eso es transferible a la pintura, a la música o en este caso el teatro. Wow, gran reflexión. Bueno, Luis, en honor al tiempo ya se ha ido a este espacio, pero te quiero decir, primero que todo, muchas gracias por esta reflexión y sin duda recordarnos cuando se estrena la obra. Vamos a poner obviamente el contacto, pero para ir finalizando, antes quiero decir Ujú. que hemos conversado con Luis Ureta, director de la nueva obra de la compañía de teatro La Puerta, llamada Veredicto, y ahí te invito a que nos den las fechas, por ejemplo, para que las personas estén atentas cuándo tienen que ir. Muy bien, todas y todos invitados a Veredicto, que se estrenará en Matucana 100, en la sala principal. Tenemos a un grupo de actores y actrices muy notables, muy diferentes, eh, que van desde Anita Rips como la jueza a, a Maximiliano Barcaso, un recién egresado, ¿no? Entonces hay un arco de edad, diría que yo que están prácticamente todas las edades en escena, los decenios, ¿no? Eh, 20, 30, 40, 50 y no digamos más, que el público Bien. imagina el resto. Un gran elenco, yo me siento muy contento por cada uno de sus desempeños, muy interesado por cada una de sus propuestas y creo que el público también, al igual que yo, podrá disfrutar de actuaciones de primer nivel y va a ser invitado a participar de una experiencia en la que el público es el protagonista. Maravilloso. Bueno, nos vamos despidiendo acá en la radio hoy, canal de televisión Zapping 198. Todos conectados, por favor, seguimos con más programación, pero te felicito también por esta gran dirección y gracias por este espacio tan importante cultural. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.